Mi familia me dejó sola en mi cumpleaños número 75, usando mi dinero para viajar a París. Vendí la casa mientras estaban fuera, y me mudé a la casa de al lado solo para ver la cara de todos cuando regresaran. Suscríbete al canal para más historias como esta y comenta desde qué ciudad nos estás viendo. Me llamo Guadalupe y nunca pensé que a los 75 años descubriría que tampoco valgo para mi propia familia. Esa mañana del 15 de marzo me desperté con una sonrisa. 75 años. 3/4 de siglo de vida, de sacrificios, de amar a una familia que creía me amaba de vuelta. Había ahorrado durante meses para hacer una pequeña celebración. Nada extravagante, solo un pastel casero, tamales que había preparado desde las 5 de la madrugada, y la ilusión de tener a mis hijos y nietos conmigo. Carmen llegó primera, como siempre. Mi hija mayor, de 52 años, entró con esa sonrisa que ahora sé que era falsa. Detrás venía Diego, mi único hijo varón, de 48 años, con las manos vacías y esa expresión que ponía cuando necesitaba algo. Rosa, la menor de 45, apareció al final arrastrando los pies como si venir a ver a su madre fuera una obligación pesada. «Feliz cumpleaños, mami», dijeron casi al unísono, pero sus voces sonaban huecas. Ninguno traía regalo. Ninguno preguntó cómo me sentía. Después de los abrazos rápidos y forzados, se sentaron en la sala mientras yo servía café y los tamales que tanto trabajo me habían costado. «Mami, necesitamos hablar contigo», dijo Carmen, intercambiando miradas con sus hermanos. Mi estómago se apretó. Conocía esa frase. La había escuchado cuando necesitaban dinero para el carro de Diego, para la boda de Rosa, para los gastos médicos del esposo de Carmen. «¿Qué pasa, mija?», pregunté, aunque ya temía la respuesta. Diego se aclaró la garganta. «Es que tuvimos una idea increíble para tu cumpleaños. Queremos darte una sorpresa que nunca olvidarás». Rosa se inclinó hacia adelante, fingiendo emoción. «Sí, mami. Pero necesitamos tu ayuda para que sea perfecta». Ahí estaba. La ayuda. Siempre necesitaban mi ayuda. Carmen sacó su teléfono y me mostró unas fotos de París. «Mira qué hermoso, mami. Queremos organizar un viaje familiar. Todos juntos, como en los viejos tiempos». Mi corazón se aceleró. ¿Un viaje familiar? Hacía años que no salíamos juntos a ningún lado. «París», susurré, sin poder creer lo que escuchaba. «Sí, pero necesitamos que nos ayudes con los gastos», dijo Diego rápidamente. «Es costoso, pero piensa en los recuerdos que crearemos. Tus nietos nunca han salido del país». Rosa asintió con entusiasmo. «Sería tu regalo de cumpleaños perfecto, mami. Estar toda la familia junta en un lugar tan hermoso». $15,000. Esa era la cantidad que necesitaban. Prácticamente todos mis ahorros, el dinero que había guardado centavo a centavo durante años. Pero la idea de ver París con mis hijos, de que mis nietos conocieran el mundo, de sentirnos como una familia unida otra vez. «¿Cuándo sería el viaje?», pregunté con voz temblorosa. «La próxima semana», respondió Carmen. «Encontramos una oferta increíble, pero tenemos que reservar hoy mismo». Algo en mi interior se removió incómodo. La prisa, la presión, la forma en que evitaban mi mirada directamente. Pero el anhelo de pertenecer, de ser importante para ellos, era más fuerte que mis dudas. «Está bien», dije finalmente. «Haré el retiro mañana mismo». Las sonrisas que aparecieron en sus rostros me llenaron de una calidez que ahora reconozco como falsa. Se quedaron apenas una hora más, comieron mis tamales sin ganas y se fueron con prisa, diciendo que tenían que organizar el viaje. Al día siguiente, fui al banco. La cajera, una muchacha amable que me conocía desde hacía años, frunció el ceño cuando pedí los $15,000. «¿Está segura, señora Guadalupe? Es casi todo lo que tiene ahorrado». «Es para mi familia», le expliqué con orgullo. «Vamos a viajar juntos a París». Ella sonrió, pero vi preocupación en sus ojos. «Qué hermoso». «¿Cuándo se van?» «Ellos se van la próxima semana a organizarlo todo. Yo los alcanzaré después». Regresé a casa con el dinero y llamé a Carmen. «Ya tengo el dinero, mija». «Perfecto, mami. Diego pasará por él esta tarde». Esa tarde,
Diego llegó apurado. Tomó el sobre con el dinero, me dio un beso rápido en la mejilla y se fue casi corriendo. Te amamos, mami. Esto va a ser increíble. Pasaron 3 días. Luego una semana. Cada vez que llamaba, me decían que estaban organizando todo, que pronto me darían los detalles de mi vuelo. Pero algo se sentía mal. Sus voces eran evasivas, sus explicaciones vagas. Fue doña Clara, mi vecina de toda la vida, quien me mostró la verdad. Llegó a mi puerta con su teléfono en la mano y una expresión de profunda tristeza. Guadalupe, no quería ser yo quien te dijera esto, pero... En la pantalla de su teléfono estaban las fotos. Carmen, Diego, Rosa, todos sus hijos, mi exnuera, mis nietos. Todos en París. En el Louvre, en la Torre Eiffel, en cafés elegantes. Sonriendo, abrazándose, disfrutando mi dinero sin mí. Mi mundo se desplomó. Ahí estaban, usando los $15,000 que había ahorrado durante años para darse unas vacaciones de lujo mientras yo me quedaba sola en casa, esperando una llamada que nunca iba a llegar. Esa noche, sola en mi cocina, lloré como no lo había hecho en décadas. No solo por el dinero, sino por la realización devastadora de que para mis propios hijos, yo era solo una fuente de recursos. Una vieja tonta a la que podían engañar con facilidad. Pero entre esas lágrimas, algo más comenzó a crecer. Una frialdad que nunca había sentido antes. Si querían jugar ese juego, yo también podía jugarlo. Y había vivido 75 años aprendiendo cómo hacerlo. Los siguientes días fueron una tortura. Cada mañana despertaba esperando que el dolor hubiera sido solo una pesadilla, pero la realidad me golpeaba otra vez, mis hijos me habían robado y abandonado. Intenté llamarlos varias veces. Carmen me contestaba con prisa, siempre con ruido de fondo, riéndose con alguien. Mami, estamos súper ocupados organizando todo. Te hablo después, ¿sí? Diego ni siquiera contestaba. Rosa me mandaba mensajes de texto vagos, todo va perfecto, mami. Pronto te contamos. Pero fue doña Clara quien me trajo las pruebas que necesitaba para enfrentar la realidad completa. Llegó el viernes por la tarde con una expresión seria y su iPad bajo el brazo. Guadalupe, siéntate. Hay algo más que necesitas ver. Con manos temblorosas, me mostró la cuenta de Facebook de Carmen. Foto tras foto de mis hijos y nietos disfrutando París. Pero lo que me partió el alma fueron los comentarios. En una foto frente a la Torre Eiffel, alguien había preguntado, ¿y doña Guadalupe? ¿No viajó con ustedes? La respuesta de Carmen me heló la sangre, ja, no. Mamá no puede con tanto viaje. Ya está muy viejita para estas aventuras. Diego había respondido debajo, además, alguien tiene que cuidar la casa. Pero lo peor vino después. Doña Clara deslizó hacia abajo y me mostró una conversación en los comentarios que creían que era privada. Rosa había escrito, honestamente, fue mejor sin ella. Ya saben cómo se pone de intensa con todo. Carmen le respondió, sí, y además ni se va a enterar. La pobre ya no entiende mucho. Mi exnuera, la esposa de Diego, añadió, ustedes son terribles, pero tienen razón. Con lo que gasta en medicinas, mejor que se quede tranquila en su casa. Diego fue el que puso el clavo final, lo importante es que conseguimos el dinero. La vieja nunca va a saber que no era para ella también. Las letras se difuminaron ante mis ojos llenos de lágrimas. 75 años de vida, de sacrificarme por ellos, de darles todo lo que podía y más, y así era como hablaban de mí. Como si fuera una molestia, una vieja senil que podían engañar sin consecuencias. ¿Hay más?, le pregunté a doña Clara con voz quebrada. Ella asintió tristemente. Rosa subió una historia anoche. Era un video de mis nietos comiendo helado carísimo en los Campos Elíseos. Pero lo que me destrozó fue el audio, se escuchaba la voz de Rosa diciendo, gracias abuela Guadalupe por pagarnos estas vacaciones tan increíbles. Lástima que no puedas estar aquí para disfrutar tu propio dinero. Los niños se reían sin entender la crueldad de las palabras. Esa noche no pude dormir. Caminé por mi casa vacía, viendo las fotos familiares en las paredes, recordando todos los sacrificios que había hecho. Cuando mi esposo murió hace 12 años, trabajé limpiando casas hasta los 70 para poder ayudarlos. Les pagué estudios, bodas, primeras casas.
Nunca me quejé, nunca pedí nada a cambio excepto amor y respeto. Y ellos veían eso como debilidad. A las 3 de la madrugada, algo cambió dentro de mí. Una claridad fría y determinada que no había sentido nunca. Me senté en la mesa de la cocina con una taza de té y mi libreta donde apuntaba gastos. Comencé a hacer cuentas. La casa donde vivía la había heredado de mis padres, pero a lo largo de los años le había hecho tantas mejoras que ahora valía mucho más. El vecindario se había puesto de moda, las propiedades se vendían rápido y a precios altos. También calculé todo el dinero que les había dado a lo largo de los años. No solo los 15.000 de París. Los 30.000 para el enganche de la casa de Carmen. Los 20.000 para el negocio fallido de Diego. Los 15.000 para la boda de Rosa. Las emergencias constantes, las ayuditas pequeñas que se volvieron costumbre. En total, durante los últimos 10 años, les había dado más de $120.000. Y así me pagaban. El lunes por la mañana hice algo que nunca pensé que haría. Llamé a un agente de bienes raíces que había visto anunciándose en el periódico local. Buenos días, habla Guadalupe Herrera. Quiero vender mi casa. Por supuesto, señora. ¿Cuándo le gustaría que pasara a evaluarla? Hoy mismo si es posible. Y quiero que sea rápido. Muy rápido. Tony Mendoza, el agente, llegó esa misma tarde. Era un hombre joven, profesional, que se sorprendió al ver lo bien cuidada que estaba mi propiedad. Señora Herrera, esta casa está en excelentes condiciones. ¿Y la ubicación? Con el desarrollo que ha tenido esta zona, podríamos conseguir un precio muy bueno. ¿Qué tan rápido se puede vender?, le pregunté directamente. Si la ponemos en el precio correcto, en una semana máximo. Hay mucha demanda. Hágalo. Tony pareció sorprendido por mi determinación, pero no hizo preguntas. Me explicó todo el proceso, los papeles que necesitaba firmar, y me aseguró que podría tener una oferta seria en pocos días. Esa noche, mientras firmaba los documentos, pensé en mis hijos. Seguían en París, disfrutando mi dinero, riéndose de la vieja tonta que habían dejado atrás. Pero esta vieja tonta había tomado una decisión. Si querían tratarme como si no existiera, perfecto. Iba a desaparecer de verdad. Pero no de la forma que ellos esperaban. Por primera vez en semanas, me dormí con una sonrisa en los labios. La venganza, descubrí, podía ser muy dulce cuando se servía fría. La oferta llegó más rápido de lo que Tony había prometido. 48 horas después de poner la casa en venta, tenía 3 ofertas sobre la mesa. La más alta era por $280.000, 60.000 más de lo que había esperado. Señora Herrera, me dijo Tony por teléfono, con emoción en la voz, esta es una oferta excelente. El comprador quiere cerrar en una semana y pagar en efectivo. Acepto, respondí sin dudar ni un segundo. Mientras tanto, Carmen había llamado 2 veces desde París. Dejó mensajes de voz que sonaban forzados, preguntando cómo estaba, diciendo que pronto me darían los detalles de mi viaje sorpresa. Cada mentira me endurecía más el corazón. El miércoles fui a caminar por el vecindario, algo que hacía todas las mañanas, pero esta vez con un propósito diferente. 3 casas más abajo estaba la propiedad de los Vázquez, una pareja mayor que se había mudado a vivir con su hija en Arizona. Tenían un letrero de «Se vende» desde hacía 2 meses. Era una casa más pequeña que la mía, pero tenía algo que la mía no tenía, el jardín más hermoso de toda la cuadra. Rosas, bugambilias, un pequeño huerto donde crecían tomates y chiles. Era exactamente lo que necesitaba para la nueva vida que estaba planeando. Llamé al número del letrero. La agente, María Elena Ruiz, me atendió inmediatamente. ¡Qué casualidad, señora! Justo esta mañana bajaron el precio. Los dueños quieren vender rápido. ¿Cuánto?, pregunté. $180.000. Era perfecto. Con los $280.000 de mi casa, podría comprar la nueva propiedad y aún me quedarían $100.000 para mi nueva vida. Una vida sin hijos ingratos. Quiero verla hoy mismo. 1 hora después estaba parada en la sala de mi futura casa. Tenía 2 recámaras en lugar de las 4 de mi casa actual, pero era luminosa, acogedora, y ese jardín era un sueño. Podía imaginarme allí, regando las plantas,
leyendo en la pequeña glorieta bajo los árboles frutales. La tomo, dije. María Elena parpadeó. ¿No quiere pensarlo? ¿Consultar con su familia? No tengo que consultar con nadie. Es mi decisión. Ese mismo día firmé la oferta de compra. Ambas casas se cerrarían el mismo viernes. Tendría exactamente 5 días para mudarme sin que mis hijos sospecharan nada. El jueves por la mañana llegó el camión de mudanzas. Había contratado a una empresa pequeña, dirigida por un hombre mayor llamado Don Roberto, que entendió inmediatamente cuando le expliqué que necesitaba discreción. Mis hijos están de viaje, le dije. Quiero darles una sorpresa cuando regresen. No era mentira, técnicamente. Empaqué 40 años de vida en cajas. Mis libros de cocina, las fotografías familiares, aunque ahora me dolía verlas, mi máquina de coser, la vajilla buena que había heredado de mi madre. Curiosamente, no fue tan difícil como pensé. Durante décadas había acumulado cosas pensando en dejarlas a mis hijos, pero ahora esas posesiones se sentían más ligeras, menos cargadas de expectativas. Lo único que dejé en la casa vieja fue una silla. La silla más fea y vieja que tenía, una que había querido tirar desde hacía años pero que Diego insistía en que guardara porque tiene valor sentimental. Ahora entendía que solo quería asegurarse de que yo no tirara nada que pudiera heredar algún día. La puse en medio de la sala vacía, bajo la lámpara del techo que ya no estaba allí. También dejé una nota sobre la silla. Solo una línea, fui a buscar mi sorpresa. El viernes por la mañana, después de firmar los últimos papeles en la oficina del notario, me paré frente a mi nueva casa con las llaves en la mano. 60 años tenía cuando me mudé a la casa anterior con mi esposo. Ahora, a los 75, estaba empezando de nuevo. Don Roberto y sus hombres habían terminado de acomodar mis muebles el día anterior. Mi cama estaba en la recámara principal, que daba directamente al jardín. Mi mesa de cocina, donde había llorado tantas veces por mis hijos ingratos, ahora estaba junto a una ventana desde donde podía ver las rosas rojas que los Vázquez habían cuidado con tanto amor. Esa tarde, instalé cortinas nuevas en la ventana que daba hacia mi antigua casa. Cortinas transparentes que me permitían ver hacia allá, pero que desde afuera hacían difícil ver hacia adentro. Doña Clara llegó a las 5 con una botella de vino y una expresión de admiración. Guadalupe, no puedo creer lo que hiciste. Cuando vi el camión de mudanzas pensé que te habías vuelto loca, pero ahora, esto es hermoso. Nos sentamos en mi nueva cocina, brindando con vino barato en tazas de café porque aún no encontraba las copas. ¿Cuándo regresan?, me preguntó doña Clara. Mañana por la noche, respondí, sintiendo una mezcla de nervios y anticipación. ¿Y qué vas a hacer cuando lleguen? Sonreí, tomando un sorbo de vino. Voy a estar aquí, regando mis nuevas rosas. Esa noche, acostada en mi nueva cama, escuchando los sonidos de un vecindario que conocía pero desde una perspectiva completamente diferente, me sentí más en paz de lo que había estado en años. Mañana mis hijos descubrirían que la vieja tonta a la que habían engañado ya no existía. En su lugar encontrarían a una mujer que había aprendido que el respeto no se ruega, se gana. Y si no te lo dan, te lo das a ti misma. Las rosas en el jardín se mecían suavemente con la brisa nocturna, como si me dieran la bienvenida a mi nueva vida. El sábado por la tarde estaba regando mis nuevas rosas cuando escuché el primer auto llegar. Era el Honda de Carmen. Desde mi jardín podía ver perfectamente el camino de entrada de mi antigua casa, aunque las nuevas cortinas me daban privacidad para observar sin ser vista claramente. Carmen bajó del auto cargada de maletas Louis Vuitton que jamás había visto antes. Obviamente compradas con mi dinero en París. Diego llegó 5 minutos después en su pick-up, también cargado de equipaje y lo que parecían ser varias cajas de regalos costosos. Rosa fue la última en llegar, manejando un auto rentado que se veía mucho más lujoso que su viejo Corolla. Mis nietos bajaron corriendo, gritando emocionados sobre todos los lugares que habían visitado. Los vi reunirse en el pórtico de mi antigua casa, riéndose y compartiendo anécdotas de su viaje. Carmen sacó las llaves y abrió la puerta principal. El silencio que siguió fue tan profundo que pude escucharlo desde mi jardín. «Mamá», gritó Carmen desde adentro. «¿Mamá?» Diego entró corriendo detrás de ella. Luego Rosa. Podía escuchar sus voces cada vez más alarmadas mientras recorrían la casa vacía. «¿Dónde está todo?», gritó Diego. «¿Dónde están los muebles?».
Carmen salió corriendo de la casa con el teléfono en la mano, marcando mi número. Desde mi cocina podía escuchar mi teléfono viejo sonando en alguna caja que aún no había desempacado. Obviamente no iba a contestar. «No contesta», le gritó a sus hermanos. «¿Qué está pasando aquí?» Rosa encontró mi nota. La vi agitando el papel en el aire. Dice que fue a buscar su sorpresa. ¿Qué sorpresa? Nosotros éramos su sorpresa. La ironía me hizo sonreír. Sí, yo también había tenido una sorpresa para ellos. Diego empezó a caminar en círculos por el pórtico, pasándose las manos por el cabello. Esto no puede estar pasando. ¿Se robaron todo? ¿Hubo un robo? No seas idiota, le gritó Carmen. Los ladrones no se llevan los muebles y dejan una nota. Mamá hizo esto. ¿Pero por qué?, preguntó Rosa, genuinamente confundida. Pensé que estaría feliz de que usáramos su dinero para el viaje familiar. En ese momento, Carmen se dio cuenta de algo. Vi cómo su expresión cambió de confusión a horror. La casa, susurró. ¿Y si vendió la casa? Corrieron de vuelta adentro. Los escuché gritando, buscando documentos, llamando por teléfono. 20 minutos después salieron con caras de pánico total. Está vendida, anunció Diego con voz quebrada. Habló con la oficina del condado. La propiedad se transfirió el viernes. Carmen se sentó en los escalones del pórtico y se puso a llorar. Pero no eran lágrimas de remordimiento o preocupación por mí. Eran lágrimas de frustración y pérdida económica. Era nuestra herencia, sollozó. ¿Cómo pudo hacernos esto? Rosa estaba furiosa. Es una vieja egoísta. ¿Dónde vamos a vivir cuando ella se muera? ¿Dónde vamos a llevar a los niños para Navidad? Mis nietos, ajenos al drama financiero, seguían jugando con sus nuevos juguetes parisinos en el jardín delantero. Fue entonces cuando Carmen levantó la vista y me vio. Estaba parada junto a mis rosas, con mi regadera en la mano, observándolos. Por un momento, nuestras miradas se cruzaron a través de los 30 metros que separaban las dos propiedades. «Mamá», gritó, levantándose de un salto. «Mamá, ¿estás ahí?» Diego y Rosa corrieron hacia donde Carmen señalaba. Los tres me miraron como si estuvieran viendo un fantasma. Lentamente, levanté mi mano libre y los saludé. Un saludo tranquilo, como el que le das a un vecino cualquiera. Carmen empezó a correr hacia mi nueva casa, pero se detuvo en el borde de la propiedad cuando se dio cuenta de que ahora era técnicamente una extraña tratando de entrar a la propiedad de otra persona. «Mamá, ¿qué hiciste? ¿Dónde están todas nuestras cosas?» Dejé la regadera a un lado y caminé lentamente hacia la cerca que separaba mi nuevo jardín del jardín delantero de mi antigua casa. Mis movimientos eran deliberadamente lentos, calmados. Quería que sintieran cada segundo de esta revelación. «Hola, mijos», dije con voz serena. «¿Qué tal estuvo París?» La pregunta los dejó mudos. Diego fue el primero en reaccionar. «Mamá, ¿qué está pasando? ¿Por qué vendiste la casa? ¿Dónde vas a vivir?» Señalé hacia mi nueva casa con una sonrisa. «Aquí. Esta es mi nueva casa». ¿Tu nueva casa? Rosa parecía no poder procesar la información. ¿Compraste una casa sin decirnos? Así como ustedes compraron boletos a París sin decirme, respondí tranquilamente. Carmen se acercó más a la cerca, sus ojos rojos de llorar pero ahora llenos de una furia que hacía años no le veía. «Mamá, no entiendes lo que hiciste. Esa casa era nuestra herencia. Era el futuro de tus nietos». «¿Mi herencia?», repetí, sintiendo como la frialdad se extendía por mi voz. «Interesante que menciones eso, Carmen. Porque según recuerdo, ustedes me dijeron que el dinero era para un viaje familiar. Para estar todos juntos». Los tres intercambiaron miradas incómodas. «Y aquí estamos», continué, «todos juntos en el mismo vecindario. ¿No es hermoso?» Diego intentó un acercamiento diferente. «Mamá, sé que estás molesta, pero podemos arreglar esto. Podemos hablar como familia». ¿Familia? La palabra salió de mis labios como si fuera venenosa. ¿La misma familia que se fue a París con mi dinero mientras yo me quedé sola en mi cumpleaños?
El silencio que siguió fue ensordecedor. Finalmente habían entendido que yo sabía la verdad. Carmen fue la primera en intentar defenderse. Mamá, nosotros íbamos a llevarte después. Era una sorpresa. Como las fotos en Facebook donde se reían de la vieja tonta que se quedó cuidando la casa. Rosa palideció. ¿Viste eso? Vi todo. En ese momento, supe que había ganado. No solo había recuperado mi dinero y mi dignidad. Les había dado la lección más importante de sus vidas. Ellos habían perdido una herencia. Yo había ganado mi libertad. Durante los siguientes 3 días, mis hijos intentaron todo tipo de estrategias para que yo entrara en razón. Primero fueron las llamadas constantes a mi nuevo teléfono, que doña Clara me había ayudado a conseguir. Luego las visitas diarias, tocando mi puerta como vendedores desesperados. El martes por la mañana, Carmen llegó con lágrimas en los ojos y una actitud que no había visto desde que era adolescente. Mami, por favor, necesitamos hablar. Déjame entrar. Abrí la puerta pero no me moví del umbral. Aquí podemos hablar perfectamente. Es que es privado. Los vecinos pueden escuchar. ¿Te preocupan los chismes ahora? Qué interesante, considerando las cosas que escribiste sobre mí en Facebook. Carmen se sonrojó. Eso fue un error. Estaba tomada, no pensé lo que escribía. ¿Y Diego también estaba tomado? ¿Y Rosa? ¿Y tu ex no era? ¿Todos borrachos escribiendo exactamente lo mismo sobre lo fácil que era engañarme? No tenía respuesta para eso. Mami, sé que metimos la pata, pero somos familia. Las familias se perdonan. Las familias se respetan, Carmen. Y ustedes perdieron mi respeto hace mucho tiempo. Diego llegó esa tarde con una estrategia diferente. Trajo a mi nieto menor, Sebastián, de 8 años. Abuela, me dijo el niño con ojos tristes, papá dice que ya no nos quieres porque nos fuimos de viaje. Mi corazón se apretó. Usar a los niños era un golpe bajo, incluso para Diego. Me agaché para quedar a la altura de Sebastián. Mi amor, yo siempre los voy a querer. Pero a veces los adultos toman decisiones que lastiman a otras personas, y eso tiene consecuencias. ¿Pero por qué no puedes vivir en la casa grande otra vez? Ahí podíamos jugar en el patio. Porque esta es mi casa ahora. Pero pueden venir a visitarme cuando quieran. Tengo un jardín muy bonito aquí también. Diego me miró con esperanza. ¿En serio? ¿Podemos venir? Los niños pueden venir cuando quieran, dije claramente. Los niños. El miércoles, Rosa intentó el chantaje emocional directo. Mami, papá estaría muy triste de verte así. Él siempre nos enseñó que la familia es lo más importante. Tu papá también me enseñó que el respeto se gana, no se hereda. Y que una persona que no respeta a sus padres no merece su herencia. Pero nosotros sí te respetamos. ¿Mentirme es respeto? ¿Robarme es respeto? ¿Reírse de mí a mis espaldas es respeto? Rosa no pudo responder. El jueves llegaron los 3 juntos. Era hora de la confrontación final. Los hice pasar a mi nueva sala, pero no les ofrecí café ni agua. Se sentaron en mis muebles familiares, que se veían extraños en el nuevo espacio, como ellos mismos. Mamá, empezó Carmen con voz solemne, vinimos a disculparnos oficialmente. Oficialmente, repetí. Como si fuera un trámite. Diego se inclinó hacia adelante. Mamá, sabemos que lo que hicimos estuvo mal. Muy mal. Pero ya aprendimos la lección. ¿Cuál lección? Que no debemos mentirte. ¿Esa es toda la lección que aprendieron? Rosa suspiró exasperada. Mamá, ¿qué más quieres que digamos? Ya dijimos que lo sentimos. Quiero que me digan por qué lo hicieron. Los 3 se miraron incómodos. Fue una idea tonta, murmuró Carmen. No. Quiero que me digan por qué pensaron que estaba bien robarme, mentirme y burlarse de mí. El silencio se extendió hasta volverse insoportable. Finalmente, Diego habló con honestidad por primera vez en años. ¿Por qué? Porque pensamos que nunca te ibas a enterar. ¿Y por qué? Porque siempre has estado ahí para ayudarnos,
entonces asumimos que siempre estarías. ¿Y les parecía correcto asumir eso? No, admitió Rosa en voz baja. Pero es que, nunca pensamos que te fueras a enojar tanto. ¿Se enojaron ustedes cuando sus hijos los desobedecieron? Sí, pero... ¿Los castigaron? Sí, pero tú eres nuestra mamá, no nuestra hija. Exactamente. Soy su mamá. La mujer que los crió, que se sacrificó por ustedes, que les dio todo lo que pudo y más. Y ustedes me trataron como si fuera su empleada. Carmen empezó a llorar otra vez. ¿Qué tenemos que hacer para que nos perdones? Me levanté y caminé hacia la ventana que daba a mi antiguo hogar. El perdón no es algo que se compra con disculpas, Carmen. Es algo que se gana con cambios reales. ¿Qué cambios?, preguntó Diego. Me volteé hacia ellos. Para empezar, van a devolverme cada centavo que se gastaron en París. Pero ya nos lo gastamos, protestó Rosa. Ese es su problema, no el mío. En segundo lugar, no van a recibir ni un peso más de mí hasta que demuestren que pueden valerse por sí mismos. ¿Y la herencia?, preguntó Carmen con voz temblorosa. ¿Qué herencia? Yo estoy viva, Carmen. Y voy a vivir muchos años más. Y cuando me muera, mi dinero va a ir a quien yo decida que lo merece. Diego se puso pálido. ¿Nos vas a desheredar? Ustedes ya se desheredaron solos cuando decidieron tratarme como una tonta. Carmen se tiró de rodillas frente a mí. Mami, por favor. Somos tus hijos. Cometimos un error, pero somos tu sangre. La sangre no da derechos automáticos, Carmen. El amor y el respeto sí. Rosa estaba furiosa ahora. Esto es ridículo. Eres nuestra madre. Tienes obligaciones con nosotros. Me reí, pero fue una risa fría. Mi única obligación era criarlos y educarlos. Ya cumplí con eso. Ahora mi única obligación es conmigo misma. Los tres se fueron esa tarde sin haber conseguido lo que vinieron a buscar. Los vi caminar hacia mi antigua casa como soldados derrotados. Esa noche, sola en mi nueva cocina, preparé té y me senté a ver mi jardín bajo la luz de la luna. Por primera vez en 75 años, nadie me debía nada y yo no le debía nada a nadie. Era una sensación embriagadora. 2 años han pasado desde que me mudé a mi nueva casa, y puedo decir con total honestidad que han sido los mejores años de mi vida adulta. Los primeros meses fueron una montaña rusa emocional. Mis hijos siguieron insistiendo, alternando entre súplicas desesperadas y amenazas veladas. Carmen contrató a un abogado para ver si podía impugnar la venta de la casa, pero por supuesto no tenía ningún fundamento legal. Diego trató de convencer a otros familiares de que intervinieran, pero doña Clara había corrido la voz sobre lo que realmente había pasado, y la mayoría de la familia extendida estaba de mi lado. Rosa fue la que tardó más en aceptar la nueva realidad. Durante 6 meses siguió apareciendo en mi puerta con diferentes excusas, que necesitaba dinero para medicinas de los niños, que el auto se había descompuesto, que había una emergencia. Cada vez yo le preguntaba si ya había conseguido trabajo estable, y cada vez se iba furiosa cuando la respuesta era no. Pero gradualmente, algo hermoso empezó a suceder. Sin la presión constante de sus demandas financieras, sin el drama emocional de ser la salvadora perpetua de la familia, descubrí quién era yo realmente. Empecé a tomar clases de pintura en el centro comunitario. A los 75 años, descubrí que tenía talento para los paisajes. Mi instructor, un hombre encantador llamado Profesor Martínez, me animó a exhibir mis obras en la feria de arte local. Vendí 3 cuadros el primer día. Mi jardín se convirtió en mi pasión. Las rosas que heredé de los Vázquez florecieron bajo mi cuidado, y agregué mi propia sección de hierbas medicinales y chiles. Los vecinos empezaron a venir por consejos de jardinería y me di cuenta de que tenía una comunidad que nunca había notado mientras estaba ocupada siendo la sirvienta de mis hijos. Doña Clara y yo nos volvimos inseparables. Salíamos a caminar todas las mañanas, íbamos al mercado juntas los sábados, y los domingos cocinábamos comidas grandes para compartir con otros vecinos mayores. Por primera vez en décadas, tenía amigas verdaderas, no solo personas que toleraba en reuniones familiares forzadas. Los cambios en mis hijos llegaron lentamente, pero llegaron. Diego fue el primero en cambiar realmente. Sin mi dinero como respaldo, se vio obligado a tomar en serio su carrera.
Consiguió un trabajo estable en una empresa de construcción, y sorprendentemente, resultó ser muy bueno en eso. Cuando cumplió 6 meses sin pedirme dinero, lo invité a tomar café. Mami, me dijo ese día, sé que no puedo deshacer lo que hice. Pero quiero que sepas que entiendo por qué lo hiciste. ¿Qué entiendes? Que nos convertimos en parásitos. Que te estábamos matando lentamente y ni siquiera nos dábamos cuenta. Fue la primera conversación real que habíamos tenido en años. Carmen tardó más, pero eventualmente encontró trabajo como recepcionista en una clínica dental. Al principio vino a presumirme que ya no necesitaba mi ayuda, como si fuera un favor que me estaba haciendo. Pero con el tiempo, cuando empezó a sentir el orgullo de ganarse su propio dinero, su actitud cambió. Rosa ha sido la más difícil. Sigue resentida, sigue creyendo que le debo algo por ser mi hija. Pero ya no tiene poder sobre mí. Cuando viene con sus dramas, la escucho con educación y luego le sugiero que busque soluciones prácticas. Ya no soy su salvadora emocional. Lo más hermoso ha sido mi relación con mis nietos. Sin la tensión constante con sus padres, he podido conocerlos realmente. Vienen a visitarme por las tardes, me ayudan en el jardín, y les enseño a cocinar las recetas de su bisabuela. Sebastián, que ahora tiene 10 años, me dijo la semana pasada que le gusta más mi casa nueva porque aquí abuela está feliz. El año pasado, en mi cumpleaños 76, mis hijos aparecieron en mi puerta con un pastel. No era gran cosa, un pastel comprado en el supermercado, pero lo habían pagado con su propio dinero y eso lo hacía más valioso que todos los regalos caros que me habían dado antes usando mi propio dinero. ¿Podemos celebrar contigo, mami?, preguntó Carmen tímidamente. Por supuesto, les dije. Pero en mi casa, con mis reglas. Comimos pastel en mi jardín, bajo las rosas que ahora eran mías por derecho propio. No hubo pedidos de dinero, no hubo drama, no hubo manipulación. Solo una familia aprendiendo lentamente cómo tratarse con respeto. Esa noche, después de que se fueron, me senté en mi pequeña glorieta con una taza de té de hierbas de mi propio jardín. A mis 77 años, finalmente había aprendido la lección más importante de mi vida, que el amor sin respeto no es amor, es abuso. Y que nunca es demasiado tarde para reclamar tu dignidad. Cambié mi testamento el mes pasado. La mitad de mis bienes irá a una organización que ayuda a mujeres mayores en situaciones de abuso familiar. La otra mitad se dividirá entre mis nietos, con la condición de que solo podrán acceder a ella cuando cumplan 25 años y hayan demostrado que pueden mantenerse por sí mismos. A mis hijos les dejaré algo también, cartas explicándoles por qué tomé estas decisiones. No como castigo, sino como la última lección que una madre puede dar. Que el respeto, una vez perdido, se gana de vuelta con acciones, no con palabras. Cuando la gente me pregunta si me arrepiento de haber vendido la casa familiar, siempre respondo lo mismo, solo me arrepiento de no haberlo hecho antes. Esta casita, con su jardín lleno de rosas y su cocina que huele a hierbas frescas, no es solo mi hogar. Es mi libertad. Es la prueba de que nunca es demasiado tarde para defender tu dignidad. Y cada mañana, cuando riego mis rosas y veo mi antigua casa desde mi nuevo jardín, sonrío. Porque aunque ellos perdieron una herencia, yo gané algo mucho más valioso. Gané mi vida de vuelta.